Muy bien, hermanos, vamos a seguir. Mateo 25, Mateo casi digo 24, pero al 24 vamos a ir para leer nuestro pasaje clave, recordando el tema que estamos viendo en estos dos capítulos 24 y 25 de Mateo. El versículo 44 del capítulo 24 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso la palabra nos llama a estar preparados, velando, orando y trabajando para nuestro Señor. Hoy especialmente vamos a ver la parte de trabajando para el Señor en la parábola que nos toca, ¿no? Hemos visto en el desarrollo del pasaje, a lo largo de todo este pasaje que vimos, cómo nos llevó con sus razones a la exhortación de este versículo 44, ¿no? De estar preparados, y a partir de allí las serias y solemnes advertencias de no estarlo en la repentina venida de Cristo. Creo que el Señor ha dejado claro que su venida es repentina, que puede ser en cualquier momento, y ya hemos visto las características de esa venida. Entonces uno lo que tiene es esa certeza de que el Señor viene, no sabemos cuándo ni la hora, porque es algo que el Padre puso en su sola potestad, pero sí sabemos que así va a ser. Entonces, sabiéndolo de antemano, si el padre de familia sabe, entonces se prepara para lo que viene, ¿no? Así nos enseñaba el Señor y nos sigue enseñando la palabra. Y luego vimos en los versículos 45 al 51 una advertencia y una exhortación a una crédula fidelidad. Trátelo de tomarlo con esas palabras, ¿no? A creerle a Dios y a ser fiel a Dios. Y vimos cuál es el fin de los hipócritas, que dicen creer y esperar en el Señor, pero que no mueven un dedo en favor del Señor y de su iglesia. Y así terminaba el capítulo 24, diciendo: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una referencia que se repite una y otra vez, hablando de ese día final, ¿no? Unos entrando al gozo, los otros al lloro y el crujir de dientes, a las tinieblas, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Esas son las referencias. En los versículos 1 al 13 del capítulo 25 vemos una advertencia, también una exhortación a vivir acorde a la invitación recibida por el Evangelio, ¿verdad? Veíamos las 10 vírgenes ahí yendo a las bodas, evidentemente estaban invitadas a esas bodas, y nosotros hemos sido invitados por el Señor por medio del Evangelio en algo que a ver si lo puedo explicar bien. Normalmente las invitaciones uno puede rechazarlas, ¿verdad? Y bueno, si uno no va a la fiesta, no fue y listo. Pero esto no es nada más que una invitación. De hecho, no figura así en ningún lugar de las Escrituras. No dice los invito a que vengan, no, dice venid. Es un mandamiento, es una orden. Entonces uno gozoso lo toma como una invitación porque sabe de qué va a ser parte, ¿verdad? Pero no lo sabíamos antes de ir, sino hasta que Él nos vino a buscar soberanamente. Y el hecho de rechazar ese mandamiento del Señor tiene una consecuencia, porque como dije antes, no es una invitación opcional, es un mandato del Señor a venir. Bueno, así hemos sido llamados nosotros, y aquellos que han sido llamados por el Evangelio deben mostrar esa actitud, ¿no? Acorde a ese llamado, y así el contraste entre la prudencia y la insensatez. Entonces esto muestra, esa actitud que tienen de vida muestra quiénes son conocidos por el Señor y quiénes no. Recuerden el final de las prudentes, estando con el Señor en ese día en que el esposo viene, y las insensatas quedando fuera y escuchando esas palabras terribles del Señor diciendo: no os conozco. O como dice Mateo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Siempre son las mismas características. Y en conexión con esta última exhortación, bueno, encontramos otra semejanza, ¿no? Otra parábola con el día de la llegada del Señor. Y eso es lo que nos toca en los versículos 14 al 30. Y vamos a leer el 14 y luego vamos a orar. Dice así:
Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, dentro de este contexto, dentro de este tema general que vemos, y haciendo hincapié en el hecho de que tenemos que estar trabajando mientras el Señor viene, vamos a ver el día final de las excusas. El día final de las excusas. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en Cristo por nosotros. Si no fuera por eso no estaríamos aquí, no tendríamos razón, ni esperanza, ni motivos para estar, Señor. Has hecho la obra completa, nos has venido a buscar, nos has llamado, nos has regenerado, nos has dado la fe por gracia, por misericordia y por amor, para que podamos ver nuestro pecado, para que corramos a los pies de Cristo. Y Señor, nos has mandado a aumentar esa fe, a añadir a esa fe de todo lo que nos has dado y hacerlo con diligencia, Señor, ocupándonos de las tareas que nos has dado para que podamos crecer en tu gracia y conocimiento, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, como iglesia, porque sabemos que eres digno de la honra y de la alabanza y lo que venimos a hacer, pero también por la necesidad que tenemos de ser edificados, de ser animados, exhortados, de ser confrontados con nuestro pecado, de ser llevados por tu Espíritu al arrepentimiento, de ser guiados a la verdad. Mi Padre, rogamos la ayuda de lo alto para eso en este tiempo. Necesitamos que seas tú el que obre, el que hable, el que enseñe, el que dé el crecimiento a lo que podamos sembrar y regar, Señor. Todo está en tus manos. Edifica tu iglesia, Padre, y salva a los que no te conocen. Te ruego que me ayudes, que me des las palabras necesarias, justas, para que sea tu mensaje, Señor, y que podamos ver tu gloria una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que eres, por cómo eres y por cómo lo has mostrado para con nosotros. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Una vez más, hermanos, tenemos otra parábola y otra semejanza, otra comparación con respecto al reino de los cielos, otra explicación del Señor. Entonces, vamos a ver en primer lugar cuál es la situación que nos presenta esta parábola. Vamos a hacer no exactamente lo mismo que hicimos con la de las vírgenes, pero vamos a hacer un recorrido similar en cuanto a buscar primero cuál es la enseñanza central de la parábola y luego poder desarrollar la enseñanza del pasaje para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando vemos la situación, encontramos esto en los versículos 14 al 19. Recuerden que esto es algo de la vida real que nos va a servir como ejemplo para hacer esta comparación. Entonces, miren lo que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, lo primero que aclara aquí esta situación es que hay un hombre que evidentemente es muy rico, y eso sale a la luz por lo que él le deja a los siervos. Enseguida lo vamos a ver, pero fíjense que dice: llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, no los bienes de los siervos, los bienes que le corresponden a él, lo que es de él. O sea, llamó a sus siervos y él le dio de sus bienes a sus siervos, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro, lo cual constituye a estos siervos en administradores, en mayordomos. Eso es lo que son. Vimos un poco de esto cuando hablamos en el final del capítulo 24 acerca de los siervos, ¿no? Cómo a toda persona es un mayordomo. Entonces, sigue la situación, dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno de estos talentos, mis hermanos, no está hablando de habilidades, no está hablando de que uno pueda tocar la música, de que otro pueda hablar bien, o de que uno pueda manejar bien, o vaya a saber cuántas habilidades puede tener el ser humano. Todos en alguna forma se destacan en algo y lo ven como una habilidad, lo que fuera, ¿verdad? Bueno, no está hablando de eso la parábola. La historia que cuenta está hablando específicamente de una medida monetaria, está hablando
hablando de dinero. Cuando habla de un talento, habla de una medida de peso. A veces se habla en Apocalipsis de ese granizo que va a caer de peso como de un talento, ¿verdad? Y eso ha variado, ha variado en el peso, depende de la época, ¿verdad? Pero si uno más o menos se remite a esta época y piensa en un talento, la variación puede llevarnos a que es el salario no de un siervo raso, sino de una persona que puede percibir entre 1 año y 20 años. O sea, en algunos casos el talento puede representar 1 año de trabajo y puede llegar a representar hasta 20 años de trabajo. Lo que estamos hablando es que de una suma considerable que se entregó en sus manos, que no era de ellos, sino de este hombre rico que se va lejos, ¿sí? Y que lo deja a los siervos. Y algo interesante que vemos en esta cantidad de dinero que les entrega, dice: a uno dio 5 talentos, ¿sí? Tal vez pueden ser 5.000 kilos de oro, 5.000 kilos de plata, hay varias medidas. A otro 2 y a otro 1. Y lo interesante es la frase que acompaña esta historia, porque dice, el final del versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. O sea, esto no fue caprichoso ni arbitrario. Esto es algo que, digámoslo así, el hombre rico, el patrón, el amo, el señor, ve a sus siervos, sabe lo que cada uno de sus siervos puede hacer y lo que cada uno puede dar, y conforme a esa capacidad le entregó a uno 5, y evidentemente tenía la capacidad para administrar 5, al otro le entregó 2, porque evidentemente tenía capacidad para administrar 2, y al otro 1, por la misma razón. Entonces hay que ver eso, que es algo ecuánime, no es algo injusto, sino que tiene que ver con lo que cada uno es y con lo que cada uno puede hacer. ¿Y eso quién lo decide? El Señor, el dueño de los bienes, ¿sí? El que conoce a sus siervos. Entonces Él es el que decide qué es lo que cada uno puede hacer y así lo entrega acorde a eso. En los versículos 16 al 18 vemos las actitudes que tuvieron estos siervos. ¿Qué dice? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces vemos tres actitudes, 2 muy similares o iguales y una diferente, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en la otra parábola, y vamos a hablar de eso. Hay 2 que fueron a negociar con el dinero y otro que lo escondió, lo enterró, ¿no? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, en el versículo 19, ¿qué encontramos? Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces acá tenemos esta es la situación completa, ¿verdad? Este señor se va, a cada uno conforme a su capacidad le deja lo que puede administrar, ellos hacen lo que tienen que hacer cada uno, van y negocian, el otro lo esconde. Pero un día el Señor vuelve a arreglar cuentas con sus siervos, porque ¿de quién son los bienes? De Él, ¿sí? Entonces seguimos avanzando un poquito más. ¿Qué encontramos? O mejor dicho, ¿qué encuentra este Señor cuando vuelve? Bueno, encuentra en primer lugar a los siervos fieles, versículos 20 al 23. Dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Acá está arreglando cuentas. Bueno, imagínense la fila de los siervos. Bueno, pasa el primero. Señor, yo soy el que le diste 5 talentos. Muy bien. Diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces encontramos a estos 2 siervos como se presentan como los siervos fieles, aquellos que agarraron lo que se les dio, lo negociaron y claramente, porque las matemáticas son así, lo duplicaron, ¿verdad? El que llevó 5 trajo 10, el que llevó 2 trajo 4. O sea, negociaron y ganaron un 100% sobre el dinero de su señor. Pero también encontramos un siervo negligente en los versículos 24 al 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, encontramos en los 2 casos una respuesta acorde a lo que los siervos presentan. Los primeros siervos muestran que negociaron, que cumplieron con su tarea, y el Señor les dice: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no solo eso, sino que además le da una promesa. Le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Y al otro le dice: siervo malo y negligente, debías haber hecho, aunque sea lo mínimo, porque esto de llevarlo al banco para que dé intereses era lo mínimo que se podía hacer. Era un talento. O sea, no es que, a este le tocó uno solo. Ya hemos dicho, podía ser 1 año de salario hasta 20 años de salario. Depende de la medida. Póngalo en el medio, póngale que eran 10 años de salario. No era poca cosa lo que recibió. Era mucho lo que había recibido. No era para menospreciar. Sin embargo, ni siquiera lo mínimo hizo, ¿verdad? Que era llevárselo a los banqueros de aquella época, que con un poco menos de tecnología que los de ahora, hacían exactamente lo mismo. Hacían que el dinero crezca en base a intereses. Entonces dice, lo menos que podrías haber hecho, ¿sí? Lo más simple es agarrarlo, dárselo a otro para que lo trabaje, ¿verdad? Y recoger algo, si te hubiera importado, si te hubiera interesado. Pero no lo hiciste, ¿por qué? Por malo y negligente. Muy bien, esa es la situación. Encontramos la justicia en esta situación. Versículos 28 y 29. ¿Cuál es la determinación que él toma? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Qué haría usted? Si usted tiene uno que le da 5 y le gana otros 5, ¿verdad? Y tiene otro más, ¿a quién se lo va a dar? Bueno, si tenía 5 y ahora tiene 10, le doy 11, la próxima vez que vuelvo me da 22. O sea, es pura matemática, ¿verdad? Es algo totalmente justo. Este se mostró negligente para su tarea, entonces quítenle la tarea. Este se mostró productivo para su tarea, bueno, vamos a dárselo a ese, porque es el que va a producir. Al fin y al cabo, son los intereses del Señor, ¿no? Entonces esa es la situación que tenemos. Vemos esa justicia y vemos el juicio, ¿no? Y esto es como la conclusión que también da el Señor Jesucristo. Y al siervo inútil, ¿no? Malo y negligente, ahora pasa a ser también el siervo inútil. ¿Por qué es inútil? Y porque no sirvió para el propósito. Esa es la realidad. No sirvió para el propósito para el cual se lo había contratado y para el cual se le había dado el talento, ¿verdad? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, hermanos. Tenemos ahí, a vuelo de pájaro, cuál es la historia y qué es más o menos lo que la historia, lo que destaca en la historia y lo que representa. Entonces, la enseñanza de esta parábola, hermanos, apunta a una comparación. Claramente dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Pero ¿cuál es la comparación? Con el reino de los cielos. Entonces apunta a una comparación con el tiempo entre la llegada del reino, y esto es la primera venida de Cristo. Arrepentidos y creed, porque el reino de los cielos está cercado, ¿verdad?
El tiempo ha llegado, el reino del cielo se ha acercado. Entonces, el tiempo entre la primera llegada del reino, entre la llegada del reino con la primera venida de Cristo y el establecimiento definitivo del reino, o sea, la segunda venida de Cristo, como el único reino perdurable, como el único reino eterno. Entonces, la comparación es con ese periodo de tiempo. ¿Sí? Con ese periodo de tiempo. Estos dos eventos bien marcados, que ya lo hemos visto, hermanos, en capítulos anteriores, ¿en qué manera se relacionan con nosotros? Bueno, ellos se relacionan con nosotros desde el día en el que Dios nos llama de la muerte a la vida para la gloria de su nombre. A partir de ese día, esto se relaciona con nosotros, ¿verdad? Porque ese es el día que nosotros conocimos a Dios y que supimos que éramos partícipes del reino de Dios y que debíamos trabajar en el reino de Dios. Ahora, por fe en la obra de Cristo, cuando Él nos llama para la gloria de su nombre, por fe en esa obra que nosotros a veces la resumimos y es bastante cruel, diría yo, pero es una forma de expresarlo. Cuando hablamos de la obra de Cristo, nos vamos a su muerte, sepultura y resurrección. Recordemos que para que haya una muerte, el Señor vivió 33 años antes de eso, dándole la gloria a Dios, una vida justa, santa y perfecta, para llegar a esa muerte vicaria, donde cargó con todos los pecados del pueblo, murió bajo la ira del Padre, llevó el castigo de nuestra paz, y como cualquiera de nosotros cuando morimos, fue sepultado, estuvo 3 días en la tumba, como había anunciado el profeta, como había anunciado Jonás, como las escrituras decían, y al tercer día Él resucitó, como también lo decían las escrituras. Entonces, cuando uno ve la obra de Cristo, cuando tiene la fe en esa obra que es revelada a nosotros por pura gracia, nosotros somos salvos a partir de creer en la obra redentora de Cristo, en su totalidad. Somos declarados salvos por Dios, somos declarados justos delante de Dios, porque Él murió cargando nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Entonces, mi pecado fue imputado a Él, y cuando Él resucitó, mostrando el poder de Dios y mostrando que la muerte había sido necesaria y que había sido porque el pecado debe ser castigado. Cuando Él resucita porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, y esa vida justa de Cristo nos es imputada a nosotros. En ese momento que nos es imputada la vida de Cristo, a partir de ese momento, nuestra fe y enseñanza están puestas en Dios. Nuestra fe y esperanza están puestas en Dios y en su Hijo Jesús, a quien Él ha enviado. Porque así, para eso vino Cristo, como ese Cordero sin mancha, ¿no? Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, dijo Jesucristo en Juan 6. ¿Verdad? Entonces, nuestra fe y esperanza están en la obra de Cristo, en creer en Él y por medio de Él creer en Dios. Ahora, por esa fe y esperanza y en base a sus promesas y enseñanzas, sabemos que Él volverá de los cielos a buscarnos. Amén. Él lo prometió, Él lo enseñó, así lo dice la Escritura, y así es como va a suceder. Nosotros tenemos la fe y esperanza puesta en ese día. Tal vez nosotros no lo vivamos físicamente, ¿no? Con este mismo cuerpo o de la misma manera que estamos hoy. Tal vez nos toque irnos antes con el Señor, pero aún así tenemos la esperanza de verle cara a cara. Amén. La gracia de Dios ha cambiado todo en nuestras vidas. Ha cambiado toda nuestra perspectiva de vida, de ver las cosas. Todo tiene que haber cambiado, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cambia la vida, no la arregla, no la maquilla, la cambia, hace una nueva criatura por la gracia de Dios. Entonces, nuestra fe y esperanza están puestas ahí, en que Él volverá de los cielos a buscarnos. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero así como voy, los voy a venir a buscar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y así, hermanos, estaremos siempre con Él a partir de aquel día en que venga a tomar venganza de sus enemigos y terminar definitivamente con la muerte y la maldad. Porque el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Ese día la muerte huirá, ya no habrá lugar para ella. Dios va a terminar con todo eso. Estamos hablando del mismo día. Ese día, aquí, hermanos, en la parábola, es el día en que viene a arreglar cuentas. Eso es lo que representa, eso es de lo que está hablando el Señor.
Él está hablando de su venida y dice, presten atención a esta parábola, porque el reino de los cielos es semejante a esto. Estamos en este tiempo, pero Él va a venir y va a venir a arreglar cuenta con sus siervos. Una cosa que Dios nos enseñó al quitarnos el velo de nuestro corazón es que el único y verdadero dueño de todas las cosas es Dios. El Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Cuando Dios le contesta a Job, le dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y así podemos seguir, hermanos. Hay un montón de pasajes donde Dios dice, todo es mío, ¿verdad? Hemos hablado un poco de esto, pero vale la repetición. Entonces, cuando uno lo ve así, y Dios nos ha quitado el velo, lo que vemos es que toda la creación está a su servicio. Aún cada ser humano que habita o habitará esta tierra hasta que Él venga. ¿Lo quieran aceptar o no? ¿Lo quieran reconocer o no? Están puestos todos y cada uno de nosotros estamos puestos aquí para el servicio de aquel que nos creó y de aquel que nos dio la vida. La vida no es nuestra, mis hermanos, es un préstamo. Es un préstamo que Dios nos hace. Él es el único que tiene vida en sí mismo y Él quiso darnos la vida con un propósito. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él y por Él y para Él. Y gracias a Dios por Cristo una vez más, porque por medio de Él y por medio de su obra nosotros podemos ver que estas cosas son así. Dios nos cambió para siempre. Entonces, esto, hermanos, una vez más, hablando de esto, nos constituye en mayordomos, nos constituye en administradores de todo lo que le pertenece a Él, nos constituye en administradores de todos sus bienes. Hermanos, son sus bienes. Todo lo que usted tiene, todo lo que tiene puesto hoy, lo que tiene en su casa, lo que usted es, lo que usted ha logrado, todo es de Él, por Él y para Él. Son sus bienes, es de su bondad, es de su providencia, es de su propia gracia y generosidad que nosotros somos o tenemos algo. No hay otra razón. Y esto nos tiene que quedar bien claro, porque esto es lo único que va a cambiar nuestra forma de vivir cuando conocemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sí, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Y parte de esa esclavitud del pecado está contenida en el sistema de este mundo que aún conociendo a Cristo nos sigue esclavizando y nos sigue llevando de las narices, ¿verdad? Nos carga con obligaciones, con esto, pinta las cosas de espirituales para que nosotros nos enganchemos, ¿no? Así, y nos sigue arrastrando. Pero nosotros tenemos que entender que son sus bienes y por lo tanto nos pone en una situación de dar cuenta. Porque cuando uno lo ve así, entiende el texto que también mencionábamos el domingo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, no dice, caramba, estoy tomando un poco de agua, lo tengo que hacer para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque esa agua es de Él, este vaso es de Él. Es el único que merece la gloria. El lugar donde lo tengo apoyado es de Él. No hay otra razón. Esto es fundamental, hermanos, para que nuestra mente cambie, porque entonces cuando nos vestimos a la mañana nos vamos a preguntar, ¿por qué me estoy vistiendo? ¿Para quién me estoy vistiendo? ¿Qué voy a salir a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? Es fundamental que cambie nuestra forma de ver las cosas, hasta lo más mínimo. Entonces nos pone en esa situación de darle cuenta de lo que hemos hecho con la parte que nos tocó, con lo que sea que a usted le haya tocado. ¿Sí? Con lo que sea. Así como la forma en que se conducían diferenciaba claramente los dos grupos de las 10 vírgenes que vimos en la parábola anterior. Recuerdan, estaban las 5 prudentes y las 5 insensatas, ¿verdad? Aquí también se marca esa diferencia entre los dos grupos y aún una distinción más íntima en el grupo de los buenos y fieles, ¿no? Una distinción, ¿por qué? Porque uno recibió 5 y el otro recibió 2. Y el otro recibió 1. Pero hay algo que es común a los tres recibieron. Los tres recibieron, ¿verdad? Después, unos fueron buenos y fieles, el otro no. El otro fue malo y negligente, fue inútil, ¿verdad? Y dentro de los buenos y fieles
A uno el Señor le quiso dar 5 y al otro el Señor le quiso dar 2. Hay una distinción también. ¿Y cómo se hacía esa distinción? Bueno, era conforme a su capacidad. Entonces, hermanos, sin tratar de encontrar el significado a cada una de las partes, nosotros debemos ver la enseñanza central en relación con la venida de Cristo. O sea, ¿con qué actitud espera su llegada? Porque eso es lo que trata la parábola. Esto es en relación con la venida de Cristo, con el reino de los cielos. Se está comparando a ese día final en que el Señor viene a arreglar cuenta con sus siervos. Entonces la pregunta es: ¿con qué actitud estás esperando su llegada? ¿Con qué actitud velas sabiendo que puede ser en cualquier momento? ¿Con qué actitud trabajas por su gloria con todas las cosas que Él te dio y en todo momento? Porque aún la vida y la fuerza provienen también de Él. ¿Con qué actitud administras todo lo que Él te dio? ¿Con qué actitud? Hermanos, cuando uno mira minuciosamente así, me hizo acordar el texto de Santiago. ¿Cómo es que dice? Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo mira? Atentamente. ¿Sabe qué significa la palabra? Minuciosamente, al detalle. Mira. Y cuando nosotros empezamos a mirar así las cosas, cambia, porque nos llena de temor. Porque entonces no es ya, esto no importa. No, ¿cómo que no importa? Voy a dar cuentas a Dios por eso, ¿no? No es que no importa. Recuerdo cuando el texto dice que los hombres vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. ¿Se da cuenta? Minucioso. El cristiano es minucioso, tiene que ser minucioso por amor al Señor y por temor al Señor. Porque llega el día en que vamos a dar cuenta por cada una de esas cosas. Es precioso pensar que el Señor sabe todo, recuerda todo, anota todo. Es precioso porque uno ve la multitud de la gracia de Dios cubriendo toda el acta de los decretos que nos era contrario, y Cristo clavándolo en la cruz y olvidándonos de eso, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos al seguir andando una vez que conocemos esa verdad. Tenemos que ser minuciosos. Y nos tiene que llevar a temer, a decir: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Por qué lo estoy administrando así? ¿Por qué lo estoy malgastando? ¿Por qué estoy desperdiciando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con este tiempo que tengo? ¿Cómo le doy la gloria a Dios? Yo no sé en la parte personal, y esto es algo íntimo y cada uno lo evaluará, pero no sé si consideras que lo que Dios te dio es mucho o poco. Yo no sé. Hay todo tipo de corazones, aún entre los cristianos, ¿verdad? Quejándose a regañadientes, y enseguida lo vamos a ver. No, ¿por qué a mí esto? Bueno, así, ¿no? Somos así. Somos así. Lo que sí sé es que sea lo que sea, lo que tienes, sea lo que sea, lo que tienes es conforme a tu capacidad para administrarlo. O sea que no es ni mucho ni poco, es lo justo. Es lo justo para todos y cada uno de nosotros. Es lo justo. Es conforme a la capacidad que también viene de Él. No que seamos competentes por nosotros mismos, ¿no, verdad? Nuestra capacidad, ¿dónde proviene? De Dios. Él es el que nos hace competentes en todo. Pablo hablaba como ministro competente, ¿verdad? Pero en todo el que nos hace competentes es Dios. Nuestra competencia proviene de Él. Entonces Él nos da la capacidad y nos da conforme a esa capacidad. Así que retire la palabra mucho o poco. Retire esa consideración. Lo que tengo no es ni mucho ni poco, es lo que el Señor piensa que tengo que administrar, es lo justo. Dios me dio lo justo y necesario para que le dé la gloria a su nombre. Ahora, hermanos, también es cierto que con el correr del tiempo en nuestra vida cristiana, en la medida que maduramos, las capacidades van variando. Uno no le da de golpe a su hijito, su pequeño hijo, cosas de adulto, ¿verdad? Yo no voy a agarrar a Benjamín, que ya se durmió. No voy a agarrar a Benjamín y le digo: bueno, a partir de mañana vas a ir a trabajar. Es algo que él no va a poder llevar. Ni siquiera quiere ir a la escuela el vago. ¿Se da cuenta? Entonces, hay tiempos para todo. En la medida que uno va creciendo,
va adquiriendo mayores responsabilidades. Entonces, así como se desarrolla nuestra vida, de la misma forma se desarrolla nuestra vida cristiana. De hecho, el Señor nos dice por medio de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, cuando nos dice que tenemos que desechar toda malicia, etcétera, etcétera, dice, desead, ¿qué dice? Como niño recién nacido. ¡Wow! Eso es tremendo. Porque me ve a mí en Cristo como un bebé recién nacido, ¿verdad? Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces uno desea la leche espiritual como el niño. ¿Qué hace el niño? Y el chico quiere comer, ¿qué hace? Llora hasta que le dan de comer. Y si no le da de comer, sigue llorando hasta que le dan de comer. Uno no agarra y le explica al chico, mirá, vamos a comer en 2 horas. No, va a seguir llorando. ¿Qué 2 horas? Yo quiero comer ahora. No le importan las razones, no le importa el tiempo. Y Dios dice que ese mismo deseo tiene que estar en nuestro corazón por la Escritura. Por la Escritura. Entonces Dios nos compara en el crecimiento y en el desarrollo, y así es como van aumentando también nuestras capacidades dadas por Dios. Dice el Señor, y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Preciosa promesa del Señor. Pero fíjense que dice, no haya de recibir mucho más en este tiempo. También dice el Señor en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es un principio de administración que nuestro Señor usa siempre y que nosotros también deberíamos usar. Y de hecho Dios nos anima a usarlo así. Porque son principios relacionados con el crecimiento espiritual y la santidad. Y la santidad. Hermanos, nosotros somos, y ya lo hemos dicho esto, pero no somos más santos porque hacemos más cosas, sino que somos más santos por las cosas que vamos dejando y que van siendo reemplazadas por el carácter de Cristo. Eso es crecer en santidad. Vamos reconociendo nuestro pecado, nos vamos apartando, lo vamos dejando, y ese lugar lo ocupa el carácter de Cristo. Ahí es cuando crecemos en santidad. Entonces, cuando vamos creciendo en santidad, Dios va viendo nuestra capacidad. Y así lo expresa la palabra. Si alguien va a gobernar la casa de Dios, si alguien va a gobernar la iglesia de Dios, primero debe gobernar bien su casa, ¿verdad? Es un requisito. Entonces, ven, hay un paso previo. Sobre poco has sido fiel, y no porque una familia sea poco, créame. ¿Sí? Pero si no podés ni siquiera con tu familia, ¿cómo crees que vas a poder con la casa de Dios? ¿Sí? Entonces, es un principio que siempre se usa. Si alguien va a ejercer el diaconado, ¿qué dice el texto? Sea puesto a prueba primero. Y luego, si es hallado fiel, ejercer el diaconado. Muy bien, hermano o hermana, vas a cumplir esta tarea, porque no nos asustemos, hermanos, el diaconado no es un cargo de oficiales en la iglesia que van a regir la iglesia. No, hermanos, los diáconos son siervos. El Señor Jesucristo era un siervo, era un diácono. Es más, así lo dice la palabra. No he venido para ser servido, sino para servir. Diaconeo. ¿Sí? Entonces, él viene como un diácono, como un siervo. Y en la iglesia, cuando a un hermano o una hermana se le va a encargar una tarea, lo que se le encarga es un diaconado. Pero ¿qué es lo que se debe ver primero? Que cumpla con los requisitos, y se le encarga por un tiempo para ver si la persona es fiel en lo que se le encarga. Y si es fiel en lo que se le encarga, si ha probado ser fiel en lo poco, entonces se le da el diaconado para que lo ejerza, el servicio. ¿Sí? Entonces es un principio constante. Si alguien va a ser maestro, primero debe saber los rudimentos de la palabra, hermano. Es básico y elemental. Tiene que saber, si no, ¿quién le va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Ahora, muchos quieren enseñar y no saben los rudimentos de la palabra. Entonces es un desorden también. Hebreos 5 dice: el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay unos que necesitan leche, otros comen alimentos sólidos, que es lo que dice el texto, ¿verdad? Pero al principio el texto dice: debiendo ser ya maestros. Porque para esta altura ya tendrían que haber crecido, haber dejado los rudimentos de la palabra, haber crecido en la gracia y el conocimiento de Dios, y ya tendrían que estar preparados para ser maestros. ¿Ven? Hay un tiempo.
Hay una preparación donde las capacidades pueden ir aumentando según lo que el Señor le da a cada uno. Lo que tienes en tus manos, en tu vida, no es ni mucho ni poco, es lo adecuado para tu capacidad actual. Para tu capacidad actual. Si has conocido al Señor hace poco, espera. Ocúpate en lo que te tienes que ocupar, espera. Ve poco a poco. ¿Has salido del error hace poco? Espera. Poco a poco, ve buscando al Señor, ve creciendo en santidad, ve tu pecado y pídele a Dios la sabiduría, la fuerza y la constancia para dejarlo y así crecer en santidad y ser más y más como Cristo. Lleva tiempo, pero va a llegar un momento en que la iglesia te va a ver lo que el Señor te dio y entonces la iglesia te va a encomendar una tarea. Ese es el Señor, hablando por medio de su cuerpo. Entonces, hermanos, si lo que Dios me ha dado es conforme a mi capacidad actual, las quejas y la insatisfacción por lo que a uno le tocó no son más que obstáculos para una correcta administración. Cuando uno está todo el tiempo quejándose, no, porque yo lo otro, porque a mí, justo a mí, porque a mí me pasan todo, y empieza, ¿no? Empieza con el violín, ¿no? Se escuchan las quejas, el rezo, todo así, todo el tiempo. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Bueno, eso termina siendo un obstáculo para una correcta administración. Porque en vez de aprovechar el tiempo que Dios me da para servirle, lo estoy usando para quejarme contra Dios. La envidia y los celos, mis hermanos, por la parte que le tocó al otro. Esto, hermanos, esto pasa todo el tiempo. ¿Por qué él sí y yo no? Bueno, el texto es bien claro en Hebreos, ¿no? En Romanos, cuando dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Queriendo que el otro sea honrado antes que uno, ¿no? Eso tendría que pasar en la iglesia. Y gozarse con el gozo del otro y llorar con las lágrimas del otro, ¿verdad? Bueno, no nos es fácil llorar, lo que nos es difícil es gozarnos cuando el otro se goza, ¿verdad? Oh, rayos. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él le va bien y a mí no? ¿No? Es parte de nuestra naturaleza, hermano. Y son cosas que tienen que morir en nosotros. Y en la medida que esas cosas mueren, entonces vamos creciendo. La envidia y los celos, por la parte que le tocó al otro, no son más que piedras en el camino de la mayordomía y una abierta queja contra el único Dios soberano que así lo quiso. Así lo quiso. ¿Se acuerdan en el desierto? Cuando se quejaban los israelitas por lo que comían, la comida liviana, este maná. Y Moisés y Aarón le dicen, ustedes no se están quejando contra nosotros. Ustedes se están quejando contra Dios. Y la queja era contra Dios. Y Dios lo tomó como una queja contra él. Y así murieron también. Porque toda queja es contra Dios. Porque nosotros creemos en un Dios absolutamente soberano. Amén. Que tiene todo en control y todo bajo su dominio. Entonces, si yo me quejo de algo, lo que estoy diciendo es que Dios se equivocó. Esto empieza desde muy chico. ¿Vio? Usted va a la escuela y viene enojado con su papá y su mamá. Y llega a la escuela y habla con su compañerito y los padres de él son los ideales. Y ahí arrancamos, ¿no? Y uno dice, si yo tuviera tu papá y tu mamá, ¿sabes qué feliz que sería? ¿Sabes cuántas cosas haría? Porque vamos y resulta que nosotros nos podemos ir de vacaciones a la costanera y llegamos y en la escuela viene el nene que viene de Disney. Entonces dice, ay, si yo tuviera tu papá y tu mamá, ¿no? Ahora, hermano, nosotros en Cristo lo que sabemos es que eso es decirle a Dios, Dios, te equivocaste, ¿cómo vas a dar estos padres? Me hubieras dado aquello. ¿No ves que mi idea es mejor que la tuya? Nosotros tenemos que ver las cosas como son y llamar pecado lo que es pecado, hermanos. Y es una queja contra Dios, es una queja directa contra Dios. Y empieza, no, ay, si tuviera tu casa. Dios, no me gusta lo que me diste. Ay, si tuviera tu plata, si yo tuviera la plata que vos tenés. ¿Sabés las cosas que haría con tu plata? Claro, sí, la de él, ¿no? Y eso es una queja también. Le está diciendo, Dios me hace faltar. Dios me hace faltar. ¿Ves? Yo no tengo la plata del otro. Entonces, ¿por qué? Y porque Dios me hace faltar. Es una queja contra Dios. Y cuando uno dice ese tipo de cosas, lo que tendría que hacer es ir postrado delante del Señor a pedir perdón. Porque lo que tenemos es lo que Él quiso que tengamos. Si yo tuviera, es lo mismo que decir, Dios no me satisface. Dios no me satisface. Ay, ¿por qué me tengo que aguantar? ¿Por qué Dios no me satisface?
¿Cuánto hace que no va y le confiesa al Señor que Él no lo satisface, que Cristo no le es suficiente, que usted quería otra cosa? Porque es un pecado para confesar, ir y decirle al Señor: Cristo no me es suficiente, su obra no me es suficiente, sus promesas no me son suficientes. Medítelo. Dice el texto en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis mañana. No, el texto dice: contentos con lo que tenéis ahora. Yo no sé qué es lo que usted tiene, qué es lo que no tiene, pero el Señor sí sabe lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo que todos tenemos. Y Él dice que nuestras costumbres deben ser sin avaricia. Acá la palabra costumbre habla de la forma de vida. Su forma de vida tiene que ser sin avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia es un obstáculo para la administración. ¿Y cómo se va en contra de la avaricia, ese de querer y querer y querer? Bueno, estando contento con lo que el Señor me dio ahora. Porque cuando yo no estoy contento con lo que el Señor me dio ahora, emprendo una búsqueda que consume mi tiempo y mis recursos por aquello que el Señor no me quiso dar, que afecta mi mayordomía para con el Señor, que en muchos casos aparta a las personas del Señor y que en otros muchos casos termina frustrado, enojado y teniendo problemas mayores. Porque no se puede ir en contra de Dios, no se puede. ¿Se acuerdan de Balaam? No sé por qué ese ejemplo me vino tantas veces esta semana a la cabeza. Mirá, me ofrecieron todo esto, Señor, ¿puedo ir allá? No. Che, Balaam, vení, mirá que te voy a dar más cosas. Dios, mirá, ¿puedo ir ahora? No. Viene y dice: mirá, Balaam, te voy a dar más cosas. Dios, ¿puedo ir ahora? Anda. Anda, ¿qué quiere que te diga? Fíjate cómo termina. Vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga, como siempre. Pero ¿cómo terminó Balaam? Muertos, mis hermanos. Cuando Israel entró, al primero que fueron a buscar fue a Balaam y murió. Obstinación. ¿Por qué? Por insatisfacción. No estoy contento con ser solamente un profeta pobre. Yo quiero toda esa riqueza también. Cuando Dios es nuestro deleite y satisfacción, hermanos, como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, entonces nuestro corazón se dispone para honrarlo con todo lo que tiene a mano, sea más o menos que lo que tiene el otro, no que lo que yo quiero. ¿Sí? No me estoy comparando con el otro, estoy contento con lo que Dios me ha dado. Decía: contento con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Se da cuenta? Cuando uno no está contento, lo que está diciendo es: no estoy contento con Dios. Porque uno podría decir: ¿cómo no voy a estar contento con lo que tengo ahora si Dios está conmigo? ¿Qué más necesito? Si Él no me va a desamparar, si Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo no voy a estar contento? Claro que tengo que estar contento. Tengo sustento y abrigo, tengo que estar contento, porque así lo dice la palabra. Está diciendo que tenemos que ser todos pobres. No, no estoy diciendo eso. Está diciendo que no podemos ganar dinero, que no podemos tener una mejor situación. No, no estoy diciendo eso. No, Dios puede bendecirnos en formas increíbles. La palabra dice que Abraham era riquísimo. ¿Cuántas veces encuentra esa palabra en la Escritura? Dice que Abraham era riquísimo en todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo. Porque era lo necesario para que él haga lo que tenía que hacer para darle la gloria a Dios. Entonces Dios puede bendecir en muchas maneras, pero el problema, y muchas veces la razón por la que no somos bendecidos, es porque nosotros no estamos contentos con Dios. Nosotros queremos lo bueno que Dios nos puede dar, pero no lo queremos a Él. Y eso, hermanos, es un peligro grande. Ahora, cuando estamos deleitándonos y satisfechos con Dios, sea más o menos que lo que tiene otro, lo que tengo es mi gozo, porque es lo que Dios me dio para su gloria, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Acuérdense del periodo que estamos hablando. Así que, hermanos, si esto es así, manos a la obra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar. Hay que trabajar. Hay que ir al Señor en oración y decir: Señor, dame sabiduría para discernir cómo usar todo esto que me has dado en favor de la gloria de tu nombre. Dame sabiduría. ¿Y qué dice Santiago 1.5? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero nosotros, en vez de pedirle sabiduría a Dios, le quitamos el tiempo a Dios para dedicárselo a otras cosas. Es un problema, mis hermanos.
Es un problema. Y así, hermano, el que tenía 5, así con esa actitud, ¿no? De buscar sabiduría y de ir a hacer con lo que tengo en la mano aquello que va a traer gloria a Dios, ¿verdad? Así, con esa actitud, el que tenía 5 ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Dio fruto, hermano. La vida del cristiano es productiva, es fructífera, es abundante. ¿Cómo dice la parábola del sembrador? A 30, 60 y a 100 por 1. No sé, tal vez usted sea uno de 30, tal vez sea uno de 60 o tal vez sea uno de 100, yo no sé. Pero lo que sí sé es que si es de 30, de 60 o de 100 es porque Dios le dio conforme a su capacidad. Yo no lo sé. Pero recuerde siempre que 30 no es lo mismo que 0. No es lo mismo que 0. Dice que ese dio fruto y produjo a 30, o sea, 30 por 1, a 60 por 1. Uno dio 60, uno dio 30. Fíjese la cantidad, la productividad. Y a 100 por 1. ¿Sí? Entonces, así es la vida del cristiano, productiva, fructífera, abundante. ¿Cómo un cristiano puede pasar sus días sin examinarse a ver si está dando fruto? ¿Cómo puede hacerlo? Es la muerte misma. Es un árbol seco. Es un árbol sin salud. Es un árbol que está abichado, que tiene parásitos y que le queda poco tiempo de vida. No puede estar un cristiano sin examinarse qué estoy haciendo para la gloria del Señor. ¿Qué fruto hay en mi vida? Hermanos, nosotros debemos examinarnos a ver si el carácter de Cristo está tomando el lugar de nuestro carácter en nuestra vida. Si hay cosas que van muriendo y que uno se da cuenta y dice, bueno, wow, esto es obra de Dios y nada más. Eso es fruto, hermano. Eso es producir fruto. Porque eso afecta en todo lo que hacemos después. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Se acuerdan el texto de Juan 15, 16? Tanto nos gusta, ¿no? Porque dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Pero el texto sigue diciendo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Porque el fruto que da el cristiano en abundancia es aquel fruto que permanece para vida eterna. Es aquel que está produciendo tesoros en el cielo. Tal vez acá no es reconocido lo que se produce, tal vez acá no se festeja, tal vez acá no lleva pompa y aplauso. Pero allá sí. Allá está el tesoro, mis hermanos, no acá. Unos versículos antes, ahí en el mismo capítulo 15 de Juan, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. ¿Dice así? ¿Alguien se acuerda lo que dice? En que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es el discípulo de Cristo? El que lleva mucho fruto. Ese es el discípulo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un seguidor, un imitador. ¿Y qué hizo Cristo? Dio mucho fruto, mis hermanos. Entonces el discípulo de Cristo, ¿qué hace? Da mucho fruto, produce. Eso es lo que se espera. Produce, multiplica para que se vea más y más en su vida la gracia recibida de Dios. Esa es la verdadera balanza, mis hermanos, con la que nos tenemos que pesar. Y algo maravilloso que se ve en el texto es que este tipo de siervo, este tipo de cristiano, no quiere nada para sí. Versículo 20 decía, 5 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos, ¿verdad? Así lo vimos en el 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. También hay una palabra ahí que causa admiración, ¿no? En otras versiones dice, mirá, Señor, mirá. Llega contento, llega gozoso a su Señor y le dice, mirá, Señor, ¿te acordás que me diste 5? Bueno, acá están los 5 que me diste y otros 5 más arriba de ellos. Y es todo tuyo, Señor. Es todo para tu gloria. No es nada mío. Acá tenés los 5 que me diste y acá tenés los otros 5. No viene y le dice, mirá, gané 5, pero estos son míos, Mirá que esto me los hice yo, Tomá, esto para vos. No seas ambicioso.
No, viene totalmente entregado. Señor, todo lo que me diste, todo lo que pusiste en mis manos, mirá, gané otros 5, los 10 son tuyos, Señor. Todo fue para tu gloria, todo es tuyo, es por ti y para ti. Esa es la actitud. Versículo 22. Pasa lo mismo, ¿no? Dice, ¿me diste 2? Acá tenés, gané otros 2. Dios, me entregaste 2. Aquí tienes, he ganado otros 2. Lo mismo, el mismo gozo. Mira, Señor, lo mismo, hermano, lo mismo. Soy la misma situación. El otro tenía 5, pero este no tenía menos gozo. Tenía el mismo gozo. Porque produjo con lo que el Señor le había dado a él. Porque era lo que le dio conforme a su capacidad. Y lo había podido hacer y lo hizo porque Dios lo hizo apto para toda obra buena, haciendo Él, en Él, lo que es agradable, delante de Él, para la gloria de Él. A Él sea la gloria, mis hermanos. No importa si son 5, no importa si son 2, no importa, lo que importa es qué hacer con eso. No, hermanos, es un testimonio precioso. No hay diferencia entre ellos. Los 2 duplicaron lo recibido conforme a su capacidad. Y más allá de las cantidades, los 2 recibieron lo mismo de su Señor. Versículos 21 y 23. Nos dice, bien hecho, ¿verdad? Y su Señor le dijo al de 5, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en el 23 dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ve, no le dice al de 5, vos vas a tener más gozo con tu Señor. Ni al de 2 le dice, bueno, vos vas a estar en un lugar más, vos vas a ver, vos fuiste fiel, pero vos vas a barrer las calles del cielo, ¿está bien? No pasa eso, mis hermanos. Lo recibe a todos con el mismo gozo, con el mismo amor. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Terminó el tiempo de trabajar, entra a gozarte con tu Señor y ahora vas a disfrutar de todo, de todo. Poco te entregué, terrenal y pasajero, para probar tu fidelidad, para probar tu amor y para mostrarle a todos los que te vean de quién eres, a quién perteneces. Ven ahora, recibe lo verdadero, recibe lo eterno, recibe lo que no te será quitado, recibe todo lo que es mío para siempre. Somos coherederos con Cristo, hermano. Todo lo que es de Él va a ser nuestro. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora vas a poder estar sobre todas las cosas, sobre toda la verdadera abundancia, sobre todo lo que no puede ser quitado, sobre todo lo que no va a ser removido jamás. Ahora es el tiempo de gozarse. Pero hermanos, no llegó ese día. No llegó. Hoy es el tiempo de trabajar antes que ese día llegue. Es el tiempo de poner manos a la obra. Entra en el gozo de tu Señor. Cuán triste es, mis hermanos, cuando el brillo de las cosas pasajeras de este mundo obnubilan la mente y el corazón y no permiten ver con claridad lo eterno y lo verdadero. Es muy triste. Porque uno ve a las personas agobiadas, atareadas, pensando en que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, viven angustiados, viven amargados por lo que no pasó, viven amargados por lo que por ahí nunca va a pasar, pero viven amargados, viven oprimidos, viven... Por eso Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El cristiano no puede vivir así. Porque este mundo nos obnubila, no nos deja ver con claridad las cosas. Nos distrae de lo verdadero y de lo eterno. Por eso dice el texto en 1 Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es terminante, dice, si estás amando al mundo, el amor del Padre no está en ti. Si es el mundo el que está dictaminando lo que haces, si es el mundo el que está haciendo que lo obedezcas en todas las acciones de tu vida, es porque el amor del Padre no está en ti. Y si el amor del Padre no está en ti es porque no eres un hijo de Dios. Y lo que necesitas es venir corriendo a los pies de Cristo, arrepentido por ese pecado, y decirle, Señor, sálvame, ten misericordia de mí, porque no hay otra escapatoria. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino de salvación para llegar al Padre. No hay otro camino para llegar delante de Él y escuchar las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No hay otra forma.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos? Que llevemos mucho fruto, porque solamente así seremos discípulos de Cristo. Esto fue lo que le pasó al tercer mayordomo, obnubilado por este mundo. Y como dice Jesús también en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿O te quieres quedar con tu vida? ¿Sabes que ese versículo está justo a continuación del que dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame? Muera a sí mismo y sígame. Ah, pero yo no quiero morir a mí mismo, yo quiero mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Ah, muy bien. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y eso es lo que pasó con este mayordomo. La desperdició su vida. Que lo haya escondido, mis hermanos, ese talento que recibió, solo muestra su negligencia e irresponsabilidad. Significa que no usó lo que su Señor puso en sus manos. Fue todo para sí mismo. Entonces comenzaron las excusas. Eso es lo que pasó. Porque claramente el Señor lo expone cuando Él dice la verdad, lo que había en su corazón. Entonces cuando pasó eso, y por su propia irresponsabilidad está delante del Señor para dar cuenta, dice: ¿y ahora cómo me arreglo? Bueno, empieza a excusarse. Lo primero que dice es que eres duro. Es interesante, la palabra esa duro no se lo va a olvidar más. Es del griego esclero. ¿Sí? Arteroesclerosis. Bueno, significa endurecimiento de las arterias. Bueno, esclero, duro. Eso es lo que dice el Señor. ¿Sabía que tú eres duro? Bueno, que ciegas lo que no sembraste, que recoges lo que no esparciste. Y sigue con las excusas. Por eso tuve miedo, por eso lo escondí, por eso no hice nada. Lo que tienes que saber, Señor, ahora que estoy delante de ti, tienes que saber que la culpa es tuya. Eso es lo que tienes que saber. La culpa es tuya porque te fuiste y me dejaste todo este dinero, me dejaste todo esto que era conforme a mi capacidad y yo no hice nada, pero la culpa es tuya porque sos malo. Eso es lo que está diciendo. Esas son las excusas. Entonces, ¿qué le dice? Acá tenés lo que es tuyo. No me vas a acusar de ladrón también, ¿eh? Me lo dejaste, toma, acá lo tenés, te lo devuelvo. Desde el primer pecado, mis hermanos, la culpa es de Dios. ¿Lo recuerdan? Cuando Dios buscaba a Adán en el huerto. ¿Por qué comiste del fruto del árbol que te mandé que no comiese? La mujer que me diste. Es culpa tuya, vos me la diste. ¿Te acordás que me hiciste dormir y me sacaste? Culpa tuya, no es culpa mía. Y así podríamos seguir, hermano. Hoy lo cambiamos, ¿no? Pecamos y decimos: no, Dios sabe, Dios sabe. Hice lo que pude. Créanme, Dios ve mi corazón, yo hice lo que pude, yo no sabía, te aseguro que no sabía. Bueno, y la más común, ¿no? Es más fuerte que yo. Es más fuerte, no pude hacer nada, es más fuerte que yo. Es un peligro eso, porque si es más fuerte que vos, significa que ese pecado no fue derrotado por Cristo en la cruz. Si ese pecado no fue derrotado por Cristo en la cruz, entonces estás en tus delitos y pecados, estás muerto sin Dios y sin esperanza en este mundo. Todo eso es para tratar de aliviar las culpas, todo eso para tratar de justificarse uno mismo. Y esto no pasa solamente en ese día final, esto pasa todos los días, es la actitud constante. Todo eso para tratar de racionalizar el pecado. Entonces la persona dice: oh sí, sabía que no, pero créeme que tuve buenas razones para hacerlo. Tranquilo, Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce, siervo malo y negligente. Oh sí, sabía que estaba mal. Bueno, pero si Dios no hubiera querido que lo haga, me hubiera detenido. Los herejes de la soberanía, ¿verdad? Si Dios no hubiera querido que lo haga, Él me hubiera detenido. Así que esto que pasó es su voluntad. Se excusa por su pecado de esa forma. Es increíble. Y a veces lo hacemos nosotros mismos, en pequeñas cosas, y no lo reconocemos. Oh sí, escuché una y otra vez que me arrepienta, que deje mi vida de pecado, que crea en Cristo, pero yo quería vivir mi vida, yo no quiero saber nada con Dios. Dios es duro, Dios es un tirano. Al fin y al cabo hace lo que Él quiere.
Mentiras, mentiras y más mentiras para tratar de excusar su propio pecado. Pero mis hermanos, el día final de las excusas ha llegado. El Señor ha venido a hacer cuentas con su siervo. No hay excusa posible. El que conoce los corazones se ha levantado a juzgar. Los pensamientos e intenciones son revelados. El Señor ha vuelto para reinar y juzgar a cada uno según su obra. Esta es la verdad. Tus excusas terminan acá. Entonces le dice al siervo en el versículo 26, malo y negligente. Lo que el Señor hace es mostrar el porqué de su actitud de indiferencia y la única razón de esa indiferencia para con el Señor, para con su gloria, para con todo lo que Dios puso en sus manos, es su maldad y su negligencia. Y el Señor le dice, así que vos pensabas que yo era así, así, así. Bueno, si tus temores eran bien fundados, al menos hubieras hecho lo mínimo para cumplir tu labor. Mentiroso. Lo que estás diciendo no es verdad y no es la razón. Estás tratando de ocultar tu maldad y tu negligencia en responder al llamado de Dios, en vivir para la gloria de su nombre, aunque lo has escuchado una y otra vez. Sigues ahí en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, viviendo de la misma manera. Y lo que estás ignorando es que el día del juicio se acerca a pasos agigantados. Porque ese día llega. Y en ese día no va a haber más excusa. Si tuvieras algún temor, hubieras mostrado alguna intención de hacerlo. Pero, dice el texto, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y sigue diciendo el texto, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, eres inexcusable. No hay excusa posible delante de Dios. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, dice el texto a continuación. Proverbios 14:35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Escuche esto porque es maravilloso. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Su benevolencia, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, dice, su enojo es contra el que lo avergüenza. Siervo malo y negligente. Me avergüenza haberte tomado como mi siervo. Me avergüenza haberte confiado todo lo que te di. Eres una vergüenza para mi santo nombre. Sáquenle lo que tiene. Dénselo al que lo va a hacer fructificar. Dénselo al que tiene 10 talentos. Dénselo a él. El reino de Dios se trata de productividad para su gloria. Entendamos la semejanza de esta parábola. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14:17. Se trata de Él, de su gloria. Y entonces se encuentra el descanso eterno para los fieles. Porque de eso se trata el reino de Dios. Jesús dijo, me es necesario trabajar entre tanto que el día dura. Me es necesario hacer su obra entre tanto que el día dura, en Juan capítulo 9, versículo 4. Sáquenselo, dénselo al que va a producir, dénselo a él. Hermanos, el versículo 29 nos enseña un principio clave. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Recuerda dónde se repite este texto? Capítulo 13, cuando hablábamos de las parábolas también, la parábola del sembrador. Capítulo 13, versículo 12 dice así. Cuando le preguntan por qué les enseñaba en parábola, ¿verdad? Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Se da cuenta de qué está hablando el Señor? Al que tiene se le dará más. Eres del Señor, vas a recibir más. Vas a recibir más, acorde a tu capacidad vas a recibir más, porque vas a producir para su gloria 30, 60 y a 100 por uno. Y este también es un principio activo en todas las épocas. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para dar lo que le agrada a Dios. Pasa lo mismo todos los días, hermano. Todos los días pasa lo mismo. Dios hace que el impío recoja para hacérselo llegar al que le agrada a él. Eso me lleva a una sola conclusión, mis hermanos. Solo debes ocuparte en agradarle
a Él y Él se ocupa de todo lo demás. Es la única preocupación, vamos a llamarlo entre comillas, para mí es ocupación, no preocupación. ¿Cuál es mi ocupación? Abro los ojos. Señor, ¿qué quieres que haga con lo que has puesto hoy en mis manos? Este día me lo has dado tú, esta vida me la has dado tú, estas fuerzas son tuyas, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Cómo te doy la gloria? Dame sabiduría para este día, dame sabiduría para honrarte en este día. Pero si no lo haces, un día se acabarán todas las excusas. Dice el versículo 30: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo inútil. Dice Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Hace poco hablamos de ese texto. Inútiles para darle la gloria a Dios, inútiles para cumplir la función para la cual fueron creados. Y dice el texto: el árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. El día final de las excusas ha llegado, llega con la venida de Cristo, llega con el regreso del Señor. Tu maldad y negligencia son la única razón por la que serás condenado por toda la eternidad. ¿Te arrepientes de tu maldad? ¿Te arrepientes de tu negligencia? Porque hoy aún hay tiempo. Arrepiéntete y ve a Cristo. Él dijo: que a mí viene yo no le echo fuera. Una y otra vez vamos a repetir lo mismo. Porque todo el que viene el Señor tiene el poder para salvarlo, para cambiarlo eternamente, para darle fe y esperanza en Él. Pero el siervo inútil será echado afuera, en las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes, la condenación eterna. ¿Cómo te va a encontrar ese día? Porque ese día en que venga el Señor no habrá más excusas. ¿Estás preparado para el encuentro de tu Señor? ¿Estás trabajando, cristiano, para escuchar de tu Señor? Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ayude en su gracia para vivir para su gloria. Vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la obra de Cristo, que es suficiente. Oh Padre, fortalécenos en tu gracia para que podamos hacer lo que es agradable a ti y servirte de la manera que traigamos gloria a tu nombre. Te lo pedimos todo y agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.